Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con esta serie de videos relacionados a lo que son los unit test utilizando JUnit 4. Luego haremos otro para JUnit 5 y TestNG. Entonces vamos a empezar enfocados a lo que es un unit test. Bueno, prácticamente unit test es la prueba más pequeña que existe y es la que nos permite verificar el funcionamiento correcto de una unidad pequeña de código, un método o una función, ¿no? Pertenece a las pruebas de caja blanca porque tiene acceso al código. Entonces, esto lo que nos permite es poder blindar y proteger cada segmento de código que vayamos a crear para poder tener una validación de lo que se está tratando de realizar con algún método, ¿no? Para ir un poco más rápido, los unit tests tienen que cumplir ciertos principios. Cualquier tipo de prueba en sí, no solamente los unit tests, también las pruebas de funcionalidad, las pruebas de caja negra automatizadas. Entonces el principio básico que vamos a trabajar es first, ¿no? Entonces que sea rápido, la F es de fast, tiene que ser rápido en ejecutarse y tiene que ejecutarse con frecuencia, ¿no? Para la mantenibilidad. Tiene que ser independiente, una prueba no puede ser dependiente de otra prueba, las pruebas son independientes. Tiene que ser repetible, tiene que poder ejecutarse sobre cualquier ambiente. Si alguien se clona mi código y quiere ejecutar los unit tests que yo tengo, debería de poder ejecutarse sin problema. Todas las pruebas deben tener verificación, deben tener validación, tienen que autovalidarse. Esto nos enfoca más a que tienen que tener los asserts que nos proporcionan los distintos frameworks de pruebas. Y tienen que ser escritos en el momento apropiado, ¿no? Mucho mejor si son escritos antes de ir a producción o salir a producción nuestras pruebas. Hoy en día se maneja bastante lo que es TDD, entonces generalmente el unit test se escribe antes que se empiece a inscribir la funcionalidad. Entonces vamos a empezar entendiendo bien estos principios, ¿no? Perfecto. Entonces, dado que ya entendemos esto, nos vamos a saltar un poco a lo que es JUnit. JUnit 4 es JUnit es la librería oficial para manejar tests en Java, pero no es la única, existen muchas. Una de las versiones más utilizadas fue la 4, que actualmente se utiliza bastante, pero ya se empieza a hacer esa migración a la 5, ¿no? Que ya tiene más funcionalidades, más ventajas para poder hacer esto. Y uno de sus grandes competidores es TestNG, que es bastante bueno también. Entonces vamos a ver los tres, ¿no? En diferentes sesiones de video. Entonces primero vamos a empezar con esta parte de JUnit básico para poder ir aprendiendo algunas de sus nomenclaturas. Entonces comenzamos. Perfecto, entonces nos vamos a crear un proyecto, vamos a utilizar Gradle, vamos a utilizar Java, vamos a crearnos un pequeño proyectito en esta sección, ¿no? Aquí le vamos a colocar que pertenece a lo que es Einar Tips. Vamos a crear uno que nos diga unit test, comandos básicos. Y listo, empezamos a crearlo. Entonces el proyecto que se nos va a crear es un proyecto de tipo Gradle, donde por defecto ya tienen la librería del JUnit en su versión 4. Los siguientes dos videos van a ir enfocados más que todo a lo que son unit tests en la versión 4, conociendo las nomenclaturas y haciendo mocks. Luego vamos a tener otro para JUnit 5 y otro para TestNG en la sección básica, ¿no? Tenemos nuestro proyecto, vamos a adicionar las carpetas en la estructura de Gradle. Adicionamos todos y ya tenemos nuestro proyectito. Entonces vamos a continuar. Cuando tenemos nuestro pequeño proyecto en Gradle, tenemos que saber que en la parte de Java, en la parte de test, podemos adicionar lo que son nuestros unit tests, ¿no? Entonces vamos a dividirlo aquí como nomenclatura básica, basic test, y vamos a tener otro para más adelante que van a ser los mocks. Vamos a ver todo lo que son mocks, stubs, fakes, como poder crear objetos falsos, ¿no? Enfocados más a lo que son unit tests. Vamos a crear nuestro basic test, mock test. En el basic test vamos a ir adicionando nuestra nomenclatura básica. Vamos a colocar
Entonces JUnit es uno de los motores bastante buenos para manejar unit test. Entonces cuando nosotros tenemos un método cualquiera, lo voy a agrandar un poco la fuente. Tenemos un método cualquiera que nos permite hacer alguna verificación, verify something, por ejemplo. Creamos un método como cualquier otro, ¿no? Entonces para JUnit, saber que un método es una prueba necesita la nomenclatura de @test, y ya sabe que es una prueba. Se nos va a habilitar un pequeño botoncito de play tanto en la clase como en el método. Entonces ya tenemos un método que se conocida como prueba. Entonces, como estamos aprendiendo la nomenclatura, vamos a ir colocando algunas impresiones solamente, ¿no? Entonces this is a unit test. Cuando tenemos un test, generalmente tenemos acciones que se ejecutan antes y acciones que se ejecutan después de nuestra prueba. JUnit maneja los tags que son before y after para poder manejar estas acciones. Vamos a crearnos un metodito que se llame setup, y en este método nosotros podemos colocar qué cosas necesitamos de requerimiento para la prueba, ¿no? Todas las acciones, lógica que necesitemos. Entonces JUnit maneja esto con el taxito de before. Son las acciones que se ejecutan antes de poder ejecutar una prueba. Aquí podemos colocar needs requirements, los diferentes requerimientos para el test. Para las acciones que se ejecutan después de la prueba, nosotros tenemos, le vamos a colocar cleanup de limpieza, ¿no? La lógica o las acciones que se va a realizar para limpiar nuestras pruebas. ¿Qué cosas realiza nuestra prueba? O destrucción de objetos o algo parecido, ¿no? Clean. JUnit lo maneja con la palabrita @after, que significa que esto se va a ejecutar después de cada prueba. Yo puedo tener varias pruebas. Voy a colocar dos pruebas. Entonces tengo mi prueba 1, mi prueba 2, tengo un before y un after. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que se ejecute mi prueba se va a ejecutar el before y luego el after. Luego se ejecuta el before, la otra prueba y luego el after también. Entonces la manera en la que se van a correr en JUnit son utilizando los tags. Entonces esas nomenclaturas que nos van a indicar qué acciones se van a ejecutar antes y después de nuestra prueba, ¿no? De cada una de nuestras pruebas. Entonces, esto es en la versión 4 de JUnit. En la versión 5 ya tiene otro nombrecito, pero es la misma idea. Tenemos ambos. Y aquí tenemos, ¿no? Necesitamos requerimiento, el test y lo limpia. Necesitamos requerimiento, el test y lo limpia. Entonces esa es una nomenclatura. Aparte de esto, tenemos las acciones que se pueden ejecutar una vez antes de todos los tests. Entonces en JUnit tenemos que declarar como estático public static void before, le vamos a colocar before class, o sea, antes que se ejecute la clase vamos a tener una acción. Aquí vamos a colocar before class. Para poder manejar esta nomenclatura en JUnit necesitamos el taxito @before class. Y lo mismo va a pasar para el after. Vamos a colocar after class y colocamos que esto es el after de la clase. O sea que lo que va a pasar es que se va a ejecutar una sola vez este método, luego se ejecuta el before, el test, el after, luego se ejecuta otra vez el before, el otro test y el after, y al finalizar de todas las pruebas se ejecuta el after class. Entonces son las nomenclaturas que podemos ir teniendo, ¿no? Entonces lo vamos a ejecutar para poder hacer la prueba y vamos a verificar que realmente están funcionando correctamente. Perfecto, funcionan correctamente, ¿no? El before class, todo lo que es el before after la prueba, before after la prueba y el after class. Entonces esa es una de nuestras primeras nomenclaturas. Eso es lo básico, ¿no?, de JUnit. Vamos a continuar, vamos a crearnos otro textito que va a ser nomenclatura test 2. Supongamos que nosotros ya tenemos algunas pruebas. Tenemos un public void verify something 1. Tenemos aquí una prueba. Tenemos que colocar el @test siempre.
y luego tenemos que colocar alguna llamada de métodos y alguna verificación. Entonces en esta parte nosotros tenemos la opción de poder esperar en algún unit test con algún tiempo específico. Por ejemplo, puedo utilizar lo que es el typecito de timeout y puedo decir que yo quiero que mi método que voy a llamar aquí internamente, que voy a llamar algún método, tarde máximo 5 segundos. Entonces me va a ayudar a verificar la velocidad de ese método. Luego tengo otra nomenclatura que es para ignorar alguna ejecución. ¿Qué pasa si tengo algún bug que es conocido pero todavía no se ha dado la prioridad para poder repararse? Entonces puedo utilizar el @ignore para poder ignorar la ejecución de esa prueba. Entonces voy a ejecutar esto, lo voy a correr y va a correr estos dos tests, ¿no? En ese momento no tiene ni acciones ni verificaciones, pero solamente lo estás reconociendo, ¿no? Entonces el segundo ya no se ejecuta, es un test ignorado. Y luego también tenemos lo que es el expected, que es otra palabrita reservada. Vamos a colocar aquí verificación 3 y tenemos la palabrita expected, y aquí le podemos decir que nosotros estamos esperando alguna excepción específica. Generalmente nos sirve para las pruebas de validaciones, ¿no?, de algún método. Yo le ingreso algún dato donde sé que lo estoy controlando y le estoy lanzando una excepción internamente, entonces puedo verificar que esa excepción se esté lanzando. También puedo utilizarlo. Entonces estos son los comandos más básicos que se tienen en JUnit. Entonces vamos a saltarnos al siguiente video donde vamos a ver la parametrización en JUnit, y el subsiguiente video lo que son los mocks. Entonces continúen viendo la serie de videos, por favor. Gracias.